En el día de hoy vemos diferentes estampillas de distintos años, pero que tienen una intrínseca relación con algo que se suele hablar en la historiografía y en algún punto refleja lo que es la idea del canal, que es lo que se denomina mito de los orígenes de un Estado-nación. Particularmente, estas estampillas fueron confeccionadas en el marco del Día del Ejército Argentino. Ahí encontramos el primer punto de apoyo en lo que hablábamos previamente. El Día del Ejército es el 29 de mayo. Ese día, pero en 1810, la primera Junta de Gobierno elevó al rango de regimiento a los batallones que existían y reorganizó las unidades dispuestas en todo el territorio. Paradójicamente, sin embargo, aún no existía la República Argentina para la fecha en que se toma como celebración y punto de partida de esta institución clave en la existencia de todo Estado. Por otro lado, y yendo al tema que nos ocupa, cada una de estas estampillas representan a un batallón de las milicias organizadas para la reconquista o recuperación de Buenos Aires y para mantener su defensa. En palabras de Puigros, pareciera que se toman las invasiones inglesas como una afirmación primaria de soberanía, aunque como decíamos habría que ver qué se podría entender por soberanía en aquellos años o cuánto es abarcativo el término patria. Yendo al motivo de las invasiones, y si bien la creación del Virreinato del Río de la Plata había tenido como principal objetivo reforzar militarmente la región austral del imperio, dada la constante presión portuguesa sobre Río Grande y Colonia de Sacramento, la corona no se ocupó de que tal esfuerzo fuera significativo en términos del envío de tropas regulares y la organización de milicias regladas locales. Los informes confeccionados por diversos personajes británicos interesados en las colonias hispanoamericanas subrayaban la débil defensa con la que contaba la capital del nuevo virreinato. Además, en 1805, la batalla de Trafalgar dejó a Inglaterra como dueña absoluta de los mares, pero no logró frenar el avance napoleónico en Europa, que obtuvo ese mismo año un importante triunfo en Austerlitz. Inglaterra entonces buscaba expandir mercados por fuera del continente europeo. La primera invasión fue una decisión adoptada por los jefes de las tropas británicas en la hoy Sudáfrica, notificados desde Buenos Aires por el traficante de negros William White, que en el Río de la Plata había almacenado una importante fortuna en plata próxima a embarcarse a Europa. Así entonces, el 27 de junio de 1806, los ingleses, bajo las órdenes del general Bedford, que habían desembarcado en las playas de Quilmes poco antes, marcharon sobre la ciudad de Buenos Aires y tomaron la plaza casi sin encontrar resistencia, ya que el virrey, Sobremonte, había huido a Córdoba. El virrey se dirigió hacia Córdoba, tal cual era el protocolo, con el propósito de organizar la defensa y proteger las cajas reales, pero debió entregar los caudales a los nuevos ocupantes de la capital por expreso pedido del Cabildo de Buenos Aires, según estipulaba la capitulación. Desde Córdoba, el virrey lanzó una proclama remitida a todos los gobernantes intendentes de su jurisdicción que, en gran parte, cumplía con los planes acordados por las autoridades metropolitanas en caso de que el flanco sur del imperio fuera atacado, replegarse a Córdoba e imponer el aislamiento a los invasores para obligarlos a una pronta retirada. Dadas esas circunstancias, el virrey declaró a la ciudad de Córdoba capital del virreinato hasta tanto Buenos Aires volviera al dominio del rey. Cuando durante su efímera ocupación los ingleses lanzaron un decreto de libertad de comercio, Martín de Álzaga y el resto de los comerciantes vinculados al monopolio español expresaron su inmediata oposición. En coincidencia con esto aparece la figura de Santiago de Liniers, quien, junto a hombres de la Banda Oriental y de Buenos Aires, inicia la Reconquista. El 10 de agosto la expedición libertadora estableció su campamento en los mataderos de Miserere. Liniers había logrado llegar hasta la ciudad sin librar ninguna batalla, y los ingleses, que pudieron tentarla con probabilidad de victoria, imprudentemente se encerraron en la ciudad donde corrían el mayor peligro. Al día siguiente entraron en la ciudad las tropas de Liniers y el 12 de agosto, en un día con espesa nieblina, empezó la batalla en las calles. Los ingleses fueron desalojados del retiro y de todos los puntos intermedios. Se defendieron, pero tenían como adversario tanto a las tropas de Liniers como a los habitantes de Buenos Aires. A la 1 de mediodía los ingleses se encerraron en la fortaleza y a las 2 se rindieron. Habría sido una tarea inútil y estéril prolongar la resistencia. El 12 de agosto, Bedford elevó una bandera blanca
para declarar la rendición. La primera invasión inglesa dejaba como legado varias novedades. Ante todo, una crisis de autoridad sin precedentes. No solo había quedado al desnudo la incapacidad de las fuerzas militares españolas para defender sus posesiones en el rincón más austral de América, sino también el dudoso comportamiento de las autoridades coloniales, duramente cuestionado por gran parte de los vecinos y habitantes de la ciudad. El personaje más criticado fue el propio virrey Sobremonte. El cabildo, bajo la presión de parte de las milicias recientemente formadas, debió convocar a un cabildo abierto 2 días después de la Reconquista. El cabildo abierto del 14 de agosto tomó una decisión un tanto salomónica: delegar el mando político y militar en manos del héroe de las jornadas, Santiago de Liniers. El virrey no había sido destituido como pretendían muchos, sino que se trataba de dejar una imagen desprestigiada a la autoridad virreinal. Aunque Sobremonte se manifestó agraviado por la medida, ya que se vio disminuido en sus atribuciones, su descargo no logró modificar la situación. La segunda novedad fue la convicción de que, frente a la debilidad de las tropas españolas asentadas en el Río de la Plata, había que generar un instrumento para su defensa. El gobierno británico, aún no enterado de la capitulación inglesa en Buenos Aires, había decidido enviar refuerzos solicitados por los jefes de la primera expedición. El primer refuerzo llegó a Montevideo a fines de octubre de 1806 y el oficial a cargo, al enterarse de la derrota sufrida en Buenos Aires, tomó posesión de la isla Gorriti y de Maldonado a la espera de un nuevo contingente de soldados. En febrero de 1807, Montevideo cayó en manos inglesas y en mayo de ese año arribó finalmente el refuerzo esperado al mando del teniente general John Whitlock. Los ingleses seguían siendo afectados por el bloqueo continental de Napoleón en Europa. Por eso, junto a las tropas de guerra, arribaron barcos mercantes con el fin de comerciar. El 28 de junio de 1807, las tropas británicas desembarcaron en las costas bonaerenses. Eran 11.800 hombres. Los esperaban en Buenos Aires 8.600 integrantes de las milicias al mando de Liniers y 50 cañones. En los meses que mediaron entre la primera y la segunda ocupación británica, las precarias fuerzas voluntarias creadas por Liniers se habían vuelto más numerosas y organizadas. Surgieron así, en una ciudad que apenas sobrepasaba los 40.000 habitantes, escuadrones de criollos que sumaban alrededor de 5.000 hombres entre húsares, patricios, granaderos, arribeños, indios, pardos y moneros, y de peninsulares que alcanzaron a sumar unos 3.000 milicianos. Las tropas inglesas decidieron eludir a Liniers cruzando por Pago Chico y entrando a la ciudad de manera más directa. El alcalde del primer voto, Martín de Álzaga, convocó a la gente en la Plaza Mayor y se negaron a capitular. La resistencia de los vecinos en las calles se vio aliviada con la llegada de Liniers y los hombres que estaban sumando. El 5 de julio los ingleses trataron de entrar en la ciudad y recibieron desde las azoteas y casas todo tipo de proyectiles. El alcalde de Buenos Aires, Martín de Álzaga, ordenó montar barricadas, pozos y trincheras en las diferentes calles de la ciudad por las que el enemigo podía llegar a ingresar. El objetivo de las tropas inglesas era llegar a la Plaza Mayor, para desde allí tomar la ciudad. Al llegar a Santo Domingo reciben el ataque de los patricios y los ingleses no pueden resistir. El 7 de julio finalmente Whitlock acepta la rendición. Entonces así se consolidó el prestigio y poder de Santiago de Liniers y sus milicias. Fue protagonista en la organización de la defensa y se reforzó el apoyo y consenso popular obtenido luego de 1806. En una ciudad poco acostumbrada a interrumpir su monótona rutina, las invasiones inglesas habían conseguido trastocar la cotidianidad de sus pobladores y conmover las bases políticas y sociales sobre las cuales se asentaba el poder de la reciente capital virreinal. Se presionó para exigir deposición definitiva del virrey Sobremonte, acusado de abandonar a la suerte a los pobladores de ambas márgenes del Río de la Plata al no ofrecer resistencia alguna cuando los ingleses tomaron el puerto de Montevideo. Se reunió a la Junta de Guerra,
La Junta, así constituida, decidió suspender sus funciones al virrey y tomarlo prisionero provisoriamente. De esa situación de acefalía salió beneficiado el jefe de la Reconquista, dado que durante los primeros meses de 1807 la corona había cambiado el criterio por el cual debían cubrirse interinamente las vacancias del cargo de virrey, al establecer que en lugar de ocuparlo el presidente de la audiencia, debía hacerlo el jefe militar de mayor jerarquía. Liniers se convirtió en el personaje de mayor rango institucional en el Río de la Plata. Una de las primeras huellas que dejó como herencia la efímera ocupación británica fue la disputa desatada entre los distintos poderes existentes en la capital virreinal. Intervenía ahora un nuevo actor político nacido durante las invasiones, las milicias urbanas. Los efectos de la rápida militarización producida en Buenos Aires en menos de un año fueron múltiples. Por un lado, las milicias se fueron convirtiendo en un factor de poder al que las autoridades existentes debieron recurrir para arbitrar los conflictos. Por otro, su organización conmovió las bases sociales sobre las cuales estaba organizado el orden colonial. Volviendo a las estampillas, las mismas reflejan las distinciones por pertenencia y origen que había en la sociedad de aquella época. Los patricios, integrantes de Buenos Aires, los arribeños, que provenían del interior, y los pardos y morenos, que era un batallón integrado exclusivamente por negros y mulatos. Este ejército urbano será un árbitro entre el viejo y el nuevo orden. Será un núcleo básico de apoyo popular con el que contará el nuevo régimen revolucionario a partir de 1810.